Hola amigos, bienvenidos a otro video del curso de Aquila. Este video, una vez que ya vimos los conceptos básicos de electricidad y circuitos eléctricos del video anterior, ya va a ser más fácil que entendamos qué es lo que está pasando en las prácticas que vamos a estar realizando en este video. Ahora, vamos a iniciar con la plataforma Aquila. ¿Cómo vamos a iniciar con la plataforma? Pues vamos a iniciar trabajando con la placa Altair. Entonces vamos a llevar a cabo una serie de prácticas que nos vayan a ayudar a entender cómo el funcionamiento de la placa en sí, conectándole componentes electrónicos, viendo su funcionamiento y además programando la placa para que interactúe con el medio ambiente. Ahora, ¿qué es un dispositivo interactivo? Bueno, un dispositivo interactivo es aquel que puede percibir a través de sensores el medio ambiente o puede interactuar con nosotros sensando o viendo de alguna forma qué es lo que está pasando en el exterior y luego a través de lo que percibe pasa por un algoritmo computacional, toma decisiones y en base a esas decisiones que tome va a activar actuadores que reaccionan con el medio ambiente y lo cambian. Ok, ahora vamos a ver qué son actuadores y qué son sensores. Sensores, hay muchos sensores, prácticamente para cualquier cosa que se quiera medir o monitorear o percibir existen sensores. Por ejemplo, hay sensores de cantidad de luz, hay sensores de temperatura, sensores de proximidad. Los de proximidad son como los que tienen los vehículos en la parte de atrás, los vehículos modernos tienen para saber qué tan cerca están de otro vehículo o de una pared u objeto. Actuadores. Del lado derecho tenemos los actuadores. ¿Qué actuadores hay? Hay LEDs, hay bocinas, motores, prácticamente cualquier cosa que pueda controlar el sistema computacional para que interactúe con el mundo exterior. Básicamente estas son entradas y estas son salidas del sistema para que se pueda comunicar con nosotros o el exterior. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el ejemplo básico de Hola Mundo en nuestro Altair. Si son programadores o alguna vez han programado, verán que el programa que primero les enseñan a los estudiantes al momento de escribir el código, pues la primera práctica va a ser el ejemplo de Hola Mundo. Ahora vamos a hacer el equivalente de Hola Mundo en nuestra placa Altair. En nuestra interfaz de Arduino nos vamos a Archivo, Ejemplos y vamos a elegir el 01.basics y el que dice Blink. Lo seleccionamos, nos va a abrir otra ventana y este es el ejemplo básico de Hola Mundo. Entonces conectamos nuestra placa Altair con el USB, como vimos en el primer video de Getting Started with Aquila. En herramientas elegimos el puerto USB a UART. Ya tenemos seleccionada la placa Altair, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es subir este ejemplo presionando en la flechita. Vamos a ver cómo dice aquí compilando el programa. Está procesando, parpadea nuestro Altair y subo el ejemplo. Este es el ejemplo básico que hicimos. Si tomaron el video de Getting Started with Aquila, van a ver cómo la placa, el LED rojo empieza a parpadear, se apaga, se apaga, se enciende en intervalos de un segundo. Ahora vamos a ver el código a grandes rasgos. Primero, en todas las interfaces de Arduino, bueno, en los códigos de Arduino hay dos funciones principales que siempre tienen que estar. Está la función voidSetup y está la función voidLoop. ¿Qué son estas funciones? Bueno, estas son como que indican las dos secciones principales para que puedas tener un código funcional de Arduino. Entonces, adentro del voidSetup vamos a poner todo lo que queremos que haga cuando inicializa la placa. Entonces, cuando se le conecta corriente e inicia, todo lo que esté adentro de estos corchetes se va a llevar a cabo una sola vez, iniciando el código. Entonces aquí
lo que vamos a poner solo va a pasar por aquí una vez, no es necesario que se lleve a cabo muchas veces. Y en la segunda función, void loop, lo que esté dentro de estos dos corchetes de void loop es lo que se va a estar repitiendo. Entonces, digamos que entra el programa, lo primero que va a hacer es void setup, hace la primera línea, la segunda línea, tantas líneas como tengamos, termina void setup, luego empieza void loop, lleva a cabo los comandos de la primera línea, la segunda línea, la tercera, la cuarta. Una vez que termina, inicializa desde esta parte, desde void loop. Básicamente, una vez que se termine de hacer todas las líneas de código, todas las instrucciones, va a volver a empezar y se va a quedar ciclado aquí, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y nunca va a salir de aquí. Entonces, vamos a ver primero qué es esto. Esta función, pinMode se llama, la vamos a llamar para definir a una de las patitas del Altair. Vamos a definirla como una salida. Y recordamos, como comenté en la hoja de datos del Altair, el LED rojo está conectado al pin 13. Entonces el pin 13, además de ser una patita, está conectado directo al LED rojo. Y lo definimos con una salida. Entonces aquí nada más le decimos, ok, ese pin, el 13, va a hacer una salida. Muy bien. Y luego pasamos al void loop. ¿Qué hace el void loop? Tiene estas funciones, digital write y delay. Veamos primero digital write. Digital write es una función que escribe en el pin digitalmente. ¿Qué es digital? Bueno, digital sabemos que es unos y ceros. No hay nada más en el lenguaje digital o el de las computadoras. Todo prácticamente está en unos y ceros. Entonces escribe digitalmente un 1 o un 0. Depende de lo que le pongamos adentro de estos paréntesis. Entonces le decimos, ok, escribe digitalmente en el pin 13 que ya habíamos definido previamente como salida. Escribe high. ¿Qué es high? Prácticamente high sería voltaje positivo. ¿Cuál es el voltaje positivo en el que funciona en el Altair? Es 3.3 volts. Ya lo habíamos mencionado porque lo dice en la hoja de datos. Entonces escribe un 3.3 volts o high, o lo que vendría siendo un 1 digital. El 1 representa el voltaje positivo o 3.3 volts. Muy bien, luego tenemos un delay. Delay en inglés, si lo traducimos al español, quiere decir retardo. Entonces aquí hay un retardo de el tiempo que pongamos aquí. El tiempo que pongamos aquí está en milisegundos. Entonces 1000 milisegundos es igual a un segundo. Entonces una vez que le dice ok, digamos, escribe un 1 o prácticamente enciende el LED. Ahora espera 1000 milisegundos o un segundo. Luego de que espera el segundo, haz digital write otra vez, pero en este caso escribe low. ¿Qué es low? Es el voltaje negativo o cero digital, o en este caso vendría siendo 0 volts GND prácticamente. Entonces aquí escribe un 0 digital, que son 0 volts en este caso, y esto va a provocar que se apague el LED. Por último tenemos otro retardo de un segundo, como en el anterior, y luego de que pase este retardo vuelve a empezar desde aquí, desde donde se abren los corchetes, y vuelve a escribir, enciende, espera, apaga, espera, enciende, y eso es prácticamente lo que vemos. Entonces tenemos estas dos funciones principales: pin mode, que es donde le decimos qué modo va a tener el pin; digital write, qué es lo que le va a escribir digitalmente, 1, 0, 3.3 volts o 0 volts en este caso. Una espera, volvemos a escribir, cambiamos el estado y otra espera. Aquí tenemos cómo funciona el IDE. Esta palomita sirve para que revise el IDE si escribimos correctamente o cómo se debe nuestro código, y la flechita es para subir el programa a la placa. La flechita por defecto revisa el código, es como si presionáramos la palomita y luego la flechita. Si presionamos solo la flechita es como si presionamos la palomita. Revisa el código antes de subirlo. Lo hace porque
quiere evitar que nada más no apretemos la palomita y no lo chequemos y subamos un código escrito erróneamente. Y aquí tenemos prácticamente las funciones que usamos. Void setup, ya expliqué cada una. Void loop, la función pin mode, que es al igual que puede ser una salida, puede ser una entrada. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Digital write, pin, high, low, ya lo vimos. Delay y espera time. Y recuerden siempre al final poner punto y coma. Esa es una regla del lenguaje de programación que estamos usando en este caso, que es C++. Siempre el punto y coma, no se les olvide al terminar un comando. No se ponen las funciones, solo después de cada comando. En sí una función no viene siendo un comando, es nada más una función. Y se delimita por las llaves. Entonces, para las funciones llaves y para líneas de código de comandos o instrucciones ponemos punto y coma. Y no olviden cerrar los paréntesis, muy importante, porque si no definiríamos que void setup tiene más cosas. Entonces siempre lo que esté dentro del paréntesis es lo que se va a realizar por cada función. Por último, para poner comentarios en el código se usan doble diagonal. Todo lo que esté después de esa doble diagonal va a ser ignorado por el procesador, por el compilador, perdón. Y solo nos sirve a nosotros los humanos para entender más bien lo que está pasando o para poner comentarios que nos sirvan de referencia. Pero en sí no va a afectar nada el funcionamiento y de hecho se van a poner de color gris. Se deben de poner de color gris. Continuemos con el siguiente ejemplo. Nos vamos a archivo y en ejemplos nos vamos hasta donde dice curso Aquila. Ahí vamos a elegir el que dice C01-LED button. Vamos a seleccionar, nos va a abrir nuestra nueva ventana con el código y vamos a subir el código de una vez. Le apretamos en la flechita y va a empezar a parpadear el LED un poco y ya se ha subido el código rápidamente. Por si no lo habían notado, aquí se ha subido. Antes de continuar les voy a dar una recomendación. En archivo o en Arduino, dependiendo de qué sistema operativo estén, busquen donde dice preferencias. Ahí en preferencias palomen la opción que dice mostrar número de líneas y le ponen OK. Esto nos va a ayudar a que se desplieguen este número de líneas, que nos va a facilitar cuando escribimos algo mal ubicar el error en la línea. Es una breve recomendación, nada más para que tengan. Bueno, ahora regresando al ejemplo, ya subimos este ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Aquí ven que definimos el LED. En el ejemplo anterior nosotros habíamos puesto 13, pin 13, o sea, solo ponemos el número 13 y ya quedaba definido en las funciones. Ahora lo que vamos a hacer aquí es usar esto que es gato define, que prácticamente es para que cuando se compile el programa o se procese, se pase al lenguaje que pueda leer el micro. Va a indicarle que cuando encuentre el LED en el código, lo sustituya por el número 13. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, digamos que, no sé si se acuerdan que el Altair tiene 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, si quisiéramos cambiar fácilmente en el código el LED que queremos usar, solo tendríamos que venir aquí y en lugar de poner 13, pondríamos 14, por ejemplo. Y ya no hay que cambiarlo en todas las partes donde diga, por ejemplo, en el ejemplo anterior, decía 13, 13, 13, 13. Hay que cambiar ese 13 en todas las partes del código. Al contrario, aquí, una vez que está definido el LED, solo lo cambiamos en la parte de arriba, que es donde le indicamos qué significa LED. Y eso es todo. Es una convención de programación para facilitar más las cosas al momento de hacer tu código. Hacemos lo mismo para el botón. Recordemos que según la hoja de datos del Altair, el 33 es ese pin del microcontrolador, es exclusivo para uso del botón que nosotros podemos
utilizar para lo que queramos aquí en la programación. Entonces tenemos definido el LED y el botón. Entonces cuando se use en el código ya va a saber el compilador que el LED es 13 y el botón es 33. Ahora, aquí vemos que hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior de Blink. Definimos pin mode, modo del pin. El LED ya no es 13, es LED. Sabe el precompilador que es 13, ya sabe la máquina. Y lo vamos a definir como una salida, para que vamos a encender y apagar el LED. Y aquí en pin mode, ahora el botón va a ser un input o una entrada. Eso es para que podamos leer de esa entrada qué es lo que está pasando. Queremos ver qué le pasa al botón. ¿Se aprieta o no se aprieta? Entonces es una entrada. El micro va a leer de ahí. Entonces, como ya sabemos, esto lo realiza una vez. Y luego viene a void loop, que es lo que se va a estar repitiendo. Ahora, quiero invitarles a que presionen el botón de su Altair. Voy a presionarlo aquí. Y van a ver que se enciende el LED rojo. Vamos a soltarlo, se apaga. Mientras esté presionado el botón con mi dedo, o con lo que sea, se va a encender el LED rojo. Eso es prácticamente lo que es este código. Vamos a cambiar rápidamente. Vamos a poner 14 para que vean que no era broma lo que les decía, para que me crean. Y ya se programó, voy a presionar el botón y se enciende el LED verde. Y lo mismo pasa con el LED azul. Cambio a 15, se programa, parpadea, listo, ya tenemos el LED azul. Muy fácilmente. Bueno, ahora vamos a ver el resto del código. Aquí en void loop vemos que están definidas estas condiciones. Las condiciones que son sentencias que van a ayudar al programa a tomar decisiones. Entonces, la primera que tenemos aquí es un if, un si. ¿Qué es lo que hacemos? No sé si han fijado, tenemos una función nueva que se llama digital read, que es, a diferencia del anterior, en el ejemplo previo que decía digital write, que es escritura digital, aquí es lectura digital. Vamos a leer el botón. Entonces le decimos, ok, lee en el botón o pin 33 qué hay. Entonces el botón tiene dos estados. Puede estar encendido, o sea, puede haber un voltaje de 3.3 volts, que sería high, si se acuerdan que lo mencioné previamente, o si hay 0 volts, que vendría siendo low. Entonces aquí revisa el estado del botón y detecta que es low. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje es 0. Entonces, si el voltaje del botón es 0, entonces lleva a cabo lo siguiente. De lo contrario, si es falso, si el voltaje del botón es high o 3.3 volts en este caso, no va a llevar a cabo esta sentencia y solo va a estar afuera. Checa sí, no, muy bien, se salta todo esto porque solo va a llevar a cabo lo que esté dentro de la sentencia si se cumple esta condición. Entonces revisa que el botón está presionado. Luego, aquí tenemos digital write como en el ejemplo anterior. Entonces, si detecta que el botón está abajo, o sea, está siendo presionado, ahorita voy a explicar por qué cuando está presionado es bajo y cuando no está presionado es alto. Pero bueno, esta es la condición. Si está abajo, o sea, si está presionado el botón, entonces escribe en el LED low. También voy a explicar esto, porque aquí dice, ok, si low era 0 volts, porque se enciende el LED, no debería encenderse con el voltaje positivo. Ahorita voy a explicar cómo está conectado el LED y el botón. Entonces, si el botón está presionado, entonces enciende el LED. Para eso igual nos sirven los comentarios. Aquí else es de que en el caso de que no se cumpla esto, va a ser esto. Entonces, si no se cumple esto, entonces, si no está presionado el botón, hace esto. Escribe high en el LED. O, como dice aquí, apaga el LED. Entonces esto es lo que hace. Aquí se queda y está checando constantemente el botón. Si el botón está presionado, enciende el LED. Si el botón no está presionado, apaga el LED. Y así, esto es todo lo que hace el programa, básicamente.
Ahora voy a pasar a explicar cómo está conectado el LED y cómo está conectado el botón para que entiendan por qué low es cuando el botón está presionado y por qué low va a encender el LED. Aquí tenemos un diagrama de cómo está conectado el LED de la placa Altair. Este que tenemos aquí es cómo se representa el LED en un diagrama. Ahora, recordemos que para que un LED se encienda debe haber un voltaje positivo entrando del lado de la patita de donde entra el positivo, la patita larga, y el negativo de este lado, para que un LED pueda encender y emitir luz. Entonces, aquí tenemos este recuadro con esta X, viene representando el pin o la patita a la cual está conectada el LED. Entonces, si queremos encender este LED, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí tenemos voltaje y aquí tenemos una resistencia. Como vimos en el ejemplo, para que se encienda un resistor, un LED de una forma segura, limitando el flujo de corriente que no se exceda y queme el LED, hay que poner una resistencia. Entonces aquí tenemos de este lado el voltaje positivo, 3.3 volts o VCC. Entonces aquí está el positivo, viene por aquí y se conecta a esta terminal, a la terminal positiva del LED. ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué hay que escribir en esta patita o en el pin 13 para que se encienda el LED? Bueno, si escribimos un 1, digamos que escribimos un 1. Un 1 sabemos que es 3.3 volts. Escribimos un 1 es igual a 3.3 volts. Pero si hay 3.3 volts aquí y hay 3.3 volts aquí, no va a haber diferencial de potencial. O sea, hay la misma fuerza que está empujando de este lado que la fuerza que está empujando de este lado. Entonces no hay flujo de corriente. Digamos que tenemos una bomba aquí de agua, como en el ejemplo donde explicamos cómo funciona la corriente eléctrica, y tenemos otra bomba aquí. Cada una está empujando esta fuerza. Pues si las dos están empujando estas fuerzas, no va a haber flujo de corriente. Se va a quedar estancada, está atorada el agua. Si escribes un 1, entonces el LED no se va a encender si te escribimos un 1 digital. Pero si escribimos un 0, que es igual a 0 volts en este caso, si escribimos un 0 que es igual a 0 volts en este caso, entonces ya hay un diferencial de potencial. Aquí ya no está empujando, no hay voltaje empujando, es 0 de voltaje. La diferencia entre este y este es mayor. Entonces aquí el voltaje positivo viene empujando la corriente y fluye a través del LED hacia un voltaje menor al negativo o el 0 volts. Entonces fluye y ya el LED puede encender. Por ello es que cuando escribimos 0 o low, hacemos digital write low en el LED 13, en el LED o 13, se enciende el LED. Y cuando escribimos un 1 se apaga porque no hay diferencial de potencial. Pero así es como está conectado el LED del Altair. Cuando nosotros conectamos un LED externo podemos conectarlo de diferentes formas, pero la que tiene integrado el LED, el RGB del Altair, está en esta configuración, los 3 LEDs. Ahora pasemos al botón. Este vendría siendo el esquema o el diagrama de cómo está la conexión del botón. El botón sería representado por esta línea y estos dos puntos, estas dos terminales. Al igual que el LED, esto está en una configuración pull-up. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar en 3.3 volts o en voltaje positivo. Siempre está jalando o está agarrando para arriba, y aquí se está leyendo 3.3 volts. A diferencia del anterior, del ejemplo anterior, en donde en el pin escribimos el voltaje que queremos, este pin solo va a leer, y lo que lee ahora, como está conectado, como está el botón, digamos que está así, está conectado directamente a 3.3 volts y tiene este resistor para limitar el flujo de la corriente. Ahora, entonces aquí, si no se está presionando el botón está alzado, no completa este circuito, solo está leyendo 3.3 volts. En el momento en que nosotros
presionamos el botón, voy a borrar aquí, y vamos a dibujar con esto que se completa la conexión. Se completa la conexión. ¿Y qué va a pasar aquí en el diagrama? Bueno, ahora esto, el pin 33, está conectado directamente a GND, a ground, a 0 volts, o lo que vendría siendo un 0 digital. Antes estaba a 3.3, cuando el botón no estaba presionado, estaba a un 1 digital. Entonces estaba leyendo un 1, un high. Ahora que lo conectamos, presionamos el botón, se conecta directamente. Esto sería como un nodo. Esto está conectado directamente al botón. No hay nada. Entonces aquí ya tenemos un 0 cuando se presiona el botón. Entonces la corriente va a pasar de este lado, va a ir hacia ground. La corriente, digamos que es muy holgazana, y entonces busca la forma más corta o la forma más rápida de llegar y equilibrarse. Entonces viene aquí y pasa directamente a ground. Y por eso cuando esté en high es que el botón no está presionado. Cuando pase a low o 0 volts, cuando el botón se presiona. Entonces así es como se sabe si el botón se presionó o no se presionó. Y bueno, para concluir este video, nada más voy a darles un pequeño avance de nuestro próximo tutorial. Básicamente vamos a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de usar el LED integrado que tenemos en la placa, vamos a poner un LED externo y vamos a poner un botón externo de la misma forma. Primero vamos a poner el LED y luego vamos a poner el botón. Vamos a hacerlo por pasos, y lo único que vamos a tener que cambiar aquí es el pin donde se va a ubicar el LED y el botón externo que vamos a tener. Prácticamente lo que vamos a hacer es las explicaciones que acabamos de ver ahora de la circuitería de ambos dispositivos, el botón y el LED. Las vamos a elaborar en un protoboard con con un resistor, con un botón, etcétera. Entonces la siguiente práctica, nada más comentarles, vamos a llevar a cabo un circuito externo para poner en práctica las habilidades que tenemos con los diferentes componentes y con nuestro protoboard. Así que nos vemos en el siguiente video.